Bueno, buenos días a todo el mundo. Vamos a empezar con este nuevo webinar. Como sabéis, estamos haciendo unas jornadas a través de un webinar para hablar de la bioingeniería del paisaje. Este año nuestra entidad, la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje, cumplía su 25 aniversario, aunque de hecho las actividades empezaron en el año 93 en unas jornadas en Hondarribia, que más tarde fructificaron en crear esta nueva entidad. Nos hubiera gustado, teníamos una serie de planes para hacer actividades de salidas, cursos, etcétera, pero este año todos tenemos que reinventarnos y hemos hecho pues estas jornadas que esperemos que os gusten y que queremos tratar todos los temas relacionados con la bioingeniería del paisaje y con los temas ambientales y biodiversidad que están relacionados, y más en un momento como esto de pandemia, que todas estas cosas siempre tienen una relación con la gestión de la naturaleza. Como los que nos conocéis sabéis que nosotros organizamos de forma habitual cursos, muchos de ellos prácticos y teóricos, y nuestro objetivo es que la gente sepa trabajar con la bioingeniería del paisaje en todas sus facetas, desde el diseño hasta la construcción, y que tenga criterios e información para hacer los mejores proyectos posibles. Y hemos participado también en diversas publicaciones, como las NTJ, que son unos documentos que explican técnicamente cómo realizar algunas de estas técnicas. Y además, a través de la EFIP, que es la Federación Europea, pues estamos trabajando también en diversas publicaciones conjuntas a nivel europeo que intentan siempre esto, difundir y profundizar sobre el buen hacer en la bioingeniería del paisaje. Bueno, y hoy vamos a empezar esta charla y voy a presentar a mi compañero de charla, que es Tasio Fernández, que es profesor de Ingeniería Hidráulica, Hidrología y Restauración Fluvial, que forma, investiga y proyecta desde la Universidad Politécnica de Madrid, y que además, como veréis después, es un excelente comunicador, no solo por lo que bien que explica una cosa muy compleja, sino también porque he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de sus alumnos y se nota que que han aprendido las bases de la hidráulica, que es un tema sencillo pero altamente complejo. Muchas gracias. Pues te doy paso. Muchas gracias, Albert. Muy buenas. Muchas gracias por esa presentación. Supongo que los que nos dedicamos a la enseñanza no podemos encontrar nada mejor que esto que has dicho, y es que nuestros alumnos han aprendido con nosotros, porque ese es nuestro objetivo. De verdad que muchas gracias por tu más que amable presentación. Gracias también a la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje por esta iniciativa oportuna y necesaria. Y también gracias por confiar en mí y en que yo voy a poder aportar un granito de arena a la formación que con estos webinars se quiere diseminar. Voy a compartir pantalla. Y vamos a empezar ya con la parte que me toca desarrollar. Hidráulica fluvial, ¿para qué? Habría que decir, ¿para qué narices? Y a lo mejor la pregunta, y lo de narices incluso se queda corto, porque, claro, si empezamos a ver ahí esas ecuaciones, en principio con ese aspecto inocente de la ecuación de continuidad, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, o la de ecuación, la primera ley de la termodinámica, pues eso pasa desapercibido, pero cuando nos metemos con las ecuaciones de Navier-Stokes y vemos ese abanico tan completo de un sistema de ecuaciones en derivadas parciales fuertemente no lineal, pues hay que pensar en que nos vamos a echar a temblar. ¿Por qué he puesto esas ecuaciones ahí? Pues miren ustedes, como una amenaza.
como una amenaza para que luego vean que no es para tanto. Se podría llegar hasta ahí. Desde luego, esta es la amenaza que yo utilizo con mis alumnos. Digo, si no os calláis, si no atendéis, y cuando yo os pregunto no respondéis adecuadamente, me comprometo a explicaros estas ecuaciones y que entren en examen. Bueno, mano de santo, ¿cómo atienden? No, veremos que no va a ser para tanto. Empezamos. Bioingeniería, restauración fluvial. Y he cogido esta fotografía de Praga porque se ven muchos puentes. Y se ven muchos puentes y me ha parecido una alegoría oportuna porque la bioingeniería y la restauración fluvial necesitan, para llegar a buen puerto, de la botánica, de la geología, de la mecánica de suelos, de la resistencia de materiales, de la geomorfología, de la hidráulica fluvial, y lo necesitan porque la una y la otra se nutren de esas disciplinas. He puesto la última, la hidráulica fluvial, y le he puesto la última porque me van a permitir que ahora destaque la importancia que tiene la hidráulica fluvial. Y para eso voy a utilizar el lema de mis compañeros, los ingenieros agrónomos. Dicen, sin agricultura nada. Pues me apropio ese lema, lo pongo también en latín, ese que le da todavía más fortaleza. Y digo, sin hidráulica fluvial, nada. Y digo eso porque en el fondo ese es el leitmotiv de esta presentación, de esta sesión. Sin hidráulica fluvial, nada, porque para diseñar, calcular, ejecutar, mantener y hacer gestión forestal adaptativa con bioingeniería en restauración fluvial es absolutamente imprescindible conocer las acciones del flujo sobre los elementos de bioingeniería y los efectos que los elementos de bioingeniería tienen sobre el flujo. Y precisamente porque eso es imprescindible, estos son mis objetivos: presentar las principales acciones y efectos que se producen entre la bioingeniería y el flujo y cuáles son los elementos clave de cada acción y efecto, para que los podamos tener en cuenta cuando concebimos, diseñamos y cuando calculamos y llevamos a cabo nuestros proyectos. Desde luego, en media hora soy consciente que lo único que es posible es informar, que no es poco, porque formar no podemos formar. Pero confío en darles una panorámica que les invite a tener en cuenta los aspectos más importantes de esta relación de ida y vuelta que hay entre el flujo y los elementos de bioingeniería. Y para eso planteo el siguiente índice. En primer lugar, veremos cómo cuantificar el empuje vertical ascendente y sus peculiaridades sobre algunos elementos de bioingeniería singulares, cómo cuantificar la fuerza de arrastre, también la fuerza de sustentación, que como veremos tiene una significación menos importante, pero que, ojo, a veces podemos utilizarla a nuestro favor, especialmente en elementos que van a estar sometidos a unas velocidades relativamente importantes, y después veremos la cuantificación del esfuerzo cortante. En cuanto a las acciones de la bioingeniería sobre el flujo, nos ocuparemos sobre una muy conocida, y es el incremento en rugosidad y los efectos que esa acción del incremento de rugosidad tiene sobre las características del flujo, en particular sobre la velocidad y el calado, y otro menos conocido, que es las acciones que el BIM tiene sobre las líneas de corriente, ya sea generando cambios bruscos, veremos que esos efectos son muy importantes, como cambios suaves. Ven ustedes que aparece ahí la velocidad con una interrogación y que se ha movido ahí. ¿Por qué? Pues porque, como ya saben, han visto en los manuales de bioingeniería, la velocidad se utiliza como un indicador umbral a partir del cual no se recomienda la utilización de distintos elementos de bioingeniería. La velocidad en sí mismo no es una fuerza. ¿Por qué entonces la velocidad aparece como un elemento de umbral que nos va a permitir seleccionar uno u otro material de bioingeniería? Eso también lo vamos a discutir. Bien. Evidentemente hay que plantear siempre una cuestión previa, y es qué caudal considerar para el diseño y cálculo de nuestras actuaciones. Básicamente podemos contemplar tres criterios.
Un criterio que podría ser el periodo de retorno. La variable que utilizamos es el caudal máximo diario anual. Los datos son los que aparecen en la estación de aforos y siempre hay que hacerlo a partir de régimen real. Y ajustar una función de distribución de variables aleatorias de valores extremos. La imagen que estoy marcando con la flecha es la que recogería uno de esos ajustes. Y una vez hecho, pues seleccionamos un periodo de retorno. Por ejemplo, 10 años, lo que nos está diciendo es que el caudal de 10 años, si son 200 metros cúbicos por segundo, es que como promedio, cada 10 años ese caudal es igualado o superado al menos una vez. Ese puede ser un criterio. Otro criterio es el percentil de excedencia. Se hace con los caudales diarios, se genera una curva de caudales clasificados que queda con el aspecto que vemos aquí. En el eje de abscisas es el porcentaje del tiempo que un determinado caudal es igualado o superado. ¿Cómo leemos? Es como hemos dicho que si estamos hablando de percentil de excedencia, pues si cogemos el percentil 10%, pues el 10% de los años, el caudal, en este caso de 100 metros cúbicos, es igualado o superado. Ese podría ser otro criterio. Y el tercer criterio es el caudal de Van Foul. Caudal de Van Foul o de cauce lleno, que los que están familiarizados con geomorfología saben que es el caudal que a largo plazo es capaz de realizar un mayor trabajo geomorfológico. Pero su elección, siendo esto importante, no está vinculada estrictamente a esa condición, sino al hecho de que cuando tenemos un caudal que supera el caudal de Van Foul, entraríamos en la llanura de inundación y el comportamiento sería como el que vemos en esta imagen. Aumenta el caudal y el calado aumenta en una relación que no necesariamente es lineal, pero casi. Lo que ocurre es que en el momento en que llegamos a la llanura de inundación, la pendiente de la recta cae vertiginosamente. Es decir, incrementos importantes de caudal suponen incrementos de calado mucho más pequeños. Eso ocurre, aunque en menor medida, también con la velocidad. Y eso es importante porque, como veremos, los esfuerzos, las solicitaciones a las que se van a ver sometidas nuestros elementos de bioingeniería, lo lógico es que como mínimo estén garantizados para el caudal de Van Foul. Ese sería el punto de partida. Y a partir de ahí, dependiendo del elemento que estamos protegiendo, de las características, en fin, de los condicionantes de proyecto, ya podemos ir a seleccionar un caudal mayor, bien con criterio de percentil de excedencia, bien con criterio de periodo de retorno. En cualquier caso, yo creo que sí que conviene, cuando se da el caudal de diseño, yo creo que sería conveniente informar de ese caudal de diseño, cuál es su periodo de retorno, cuál es su percentil de excedencia y cuál es su relación, 1,5, 1,7, una vez o dos veces con respecto al caudal de Van Foul, porque eso ayuda a interpretar el riesgo que estamos asumiendo cuando proyectamos y diseñamos. Escogido pues ese caudal que va a servir para el diseño y cálculo de nuestras actuaciones, ya vamos a pasar a estudiar esas acciones del flujo sobre la bioingeniería. En primer lugar, el empuje vertical ascendente. Voy a ir deprisa porque el principio de Arquímedes todo lo conoce, todo el mundo lo conoce. El peso efectivo de un cuerpo sumergido es el peso de ese cuerpo en seco menos el peso de volumen de líquido desalojado. Y claro, enseguida en bioingeniería pensamos en nuestras piezas de madera que flotan. Claro, sí, pero ojo, porque también trabajamos con otros materiales que no flotan y que también se ven sometidos a ese empuje vertical ascendente, haciendo que su peso efectivo se reduzca sustancialmente. Y eso es importante. Claro que hay veces que en bioingeniería trabajamos con una mezcla compleja de esas dos realidades, que por separado técnicamente son fáciles de tratar. Estoy pensando cuando estamos manejando un elemento como este, en el que tenemos una parte de madera y otra parte en el que aparecen piedras, aparece tierra. Ahí, ¿cómo estimar ese peso en seco, que a su vez depende de la especie, del tiempo que esa madera ha estado no sumergida, y cómo estimar, bueno, peso en seco también de la cantidad de piedras que tienen los sistemas radicales, o cómo estimar el volumen desalojado. Eso es importante porque lo vamos a tener que tener muy en cuenta para determinar el empuje vertical ascendente y con él poder definir el peso efectivo
que en general va a ser un elemento que va a jugar a favor de la estabilidad de nuestras actuaciones. En este caso concreto, que es verdad que es el más complejo, yo les recomiendo que consulten el capítulo 6 de este manual. Es un manual bastante reciente. La versión definitiva, como ven, se publicó en enero de 2016. A ver, no se asusten, son casi 650 páginas. El capítulo 6 no son, me parece que son como unas 60 páginas. Es el que está dedicado a los temas de hidráulica, perdón, y yo creo que debería formar parte de la biblioteca técnica de cualquier profesional que se mueva en el ámbito de la bioingeniería. Ya sabemos el concepto del empuje vertical ascendente y sabemos también cómo estimar el peso efectivo de los materiales que nosotros coloquemos en el agua. A continuación, hay que evaluar otra acción del flujo sobre la bioingeniería, que es la fuerza de arrastre. Yo creo que aquí lo podemos ver muy bien en este ejemplo, ¿no? Este coche que se ha metido en una zona comprometida, sobre él se está ejerciendo un empuje vertical ascendente igual al peso de volumen de líquido desalojado. Hay una fuerza de fricción que todos conocemos por física básica. Esa fuerza de rozamiento es directamente proporcional, coeficiente de fricción o coeficiente de rozamiento, al peso aparente y multiplicado por el seno del ángulo de la pendiente. Si la pendiente no supera el 10%, el seno y la tangente prácticamente es lo mismo, por lo tanto podemos hablar directamente de la fuerza de rozamiento producto del coeficiente de fricción, peso aparente y pendiente, en este caso, del camino por el que está circulando el vehículo. Pero queríamos aquí hablar de esa fuerza de arrastre, esa que desplazaría al vehículo, que lo empujaría en el sentido del flujo. Esa fuerza de arrastre, evidentemente, también se manifiesta en nuestras actuaciones. Pongo aquí un ejemplo que veremos, que lo iré poniendo en alguna ocasión más, que es cuando utilizamos un gran resto vegetal y colocamos todo el cepellón, todo el sistema radical, enfrentándolo a la dirección del flujo. Evidentemente, sobre ese elemento se ejerce una fuerza de arrastre y es muy importante conocer las variables que intervienen. En primer lugar, y quiero que se queden con esta relación, esa fuerza de arrastre es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Cuadrado de la velocidad. Evidentemente influye el peso del fluido. Cuando estamos hablando de fluido, aquí hablaríamos el peso del agua con los sedimentos. Por supuesto, la superficie, entendiendo por superficie la normal a la dirección del flujo. Es un poco lo que he querido representar. Esta sería la superficie que consideraríamos, que sería en la que tendríamos que poner en el valor de la A. Y por supuesto, el coeficiente de arrastre del que hablaremos ahora. Esa velocidad es la velocidad de aproximación del flujo y que si estamos en curva, este manual que he comentado antes recomienda utilizar un factor de mayoración de 1,5. En el caso del coeficiente de arrastre, los valores varían entre 0,9 y 1,5 dependiendo del grado de inmersión, bueno, de una serie de variables que se pueden calcular. Para entender lo que significa ese coeficiente de arrastre, yo creo que lo podemos ver muy bien si eso lo traducimos a los coches, porque todos sabemos o todos hemos oído hablar del coeficiente aerodinámico. El coeficiente aerodinámico de un coche no es ni más ni menos que este coeficiente de arrastre. Cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico, menor será la fuerza la energía que un coche tiene que utilizar para alcanzar una determinada velocidad. Este ejemplo me resulta curioso porque son distintas posturas de los ciclistas, la superficie que el ciclista ofrece y aquí vemos el producto de esa superficie por el coeficiente de fricción, lo que resulta de aplicar esa condición. Evidentemente, nosotros en bioingeniería vamos a poder trabajar poco con ese coeficiente de arrastre y repito que lo más importante es tener en cuenta cómo esa fuerza es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Una fuerza que voy a citar, es verdad que no tiene mucha importancia, es la fuerza de sustentación. Todos la hemos oído hablar de ella aplicada en los aviones. En este caso, el empuje lo está haciendo el motor. La resistencia sería análoga a esa fuerza de arrastre que ejerce el fluido. Es verdad que en el caso del coche es el fluido el que se mueve,
en el caso del coche que hemos visto antes o en el caso de nuestros elementos de bioingeniería, aquí es el avión que se mueve, pero el resultado sería el mismo y se produce una fuerza de sustentación como consecuencia de la aplicación del principio de Bernoulli. Hay una manera que yo creo que todos hemos experimentado esta fuerza de sustentación y es cuando vamos en el coche y sacamos la mano por la ventanilla. Según la giramos, pequeños giros, notamos cómo nuestra mano tiene tendencia a ascender o a descender. Es verdad que esta fuerza de sustentación es una acción del flujo que en general es poco relevante en los elementos de bioingeniería, porque no tienen esas formas que hacen que esa fuerza de sustentación ascendente sea significativa, pero sí es importante tenerla en cuenta, porque en casos en los que nuestros elementos tengan que enfrentarse a velocidades importantes, podemos utilizar esta realidad a nuestro favor. Igual, por ejemplo, que hacen los alerones de Fórmula 1. Un alerón de Fórmula 1 no es ni más ni menos que un ala invertida, que lo que hace es que eso que hace que en los aviones permitan volar, en los coches de Fórmula 1 los aprietan al suelo y con eso mejoran la adherencia y el rendimiento. Ya digo que si fuera el caso se podría considerar el dar alguna forma peculiar a alguno de los elementos de bioingeniería cuando estos van a tener que soportar velocidades importantes, porque esa fuerza adicional, en este caso hacia abajo, podría mejorar su estabilidad. Otro aspecto importante es el esfuerzo cortante. Para explicar el esfuerzo cortante lo voy a hacer mecánicamente, luego veremos al fluido. Imaginemos esta pieza que estoy señalando, está sujeta a la pared, aquí tenemos un bulón, un tornillo sujeto por las tuercas correspondientes y estamos tirando con fuerza F de la placa superior. Si nosotros quitamos todo lo que hay abajo, para que esta parte del tornillo estuviera en equilibrio, tendríamos que sustituirlo por una fuerza igual y opuesta a la que estamos haciendo tirando con la placa A. Esa fuerza igual y opuesta la estaría soportando el tornillo, en particular toda la sección del tornillo. Bueno, pues el cortante es la fuerza por unidad de superficie que se está ejerciendo sobre esa sección del tornillo. Fijémonos, por lo tanto, que el cortante tiene dos peculiaridades. Una, que es paralelo a la fuerza que lo genera, y dos, que su ecuación de dimensiones es la de una presión. Nosotros estamos acostumbrados a que las presiones aparezcan como consecuencia de una fuerza normal a la superficie, sería el caso de la presión atmosférica, o de la presión hidrostática cuando tenemos un lecho horizontal. En este caso, la presión, el esfuerzo cortante es el resultado de una fuerza paralela a la superficie sobre la que actúa. ¿Qué ocurre en el agua? En el agua nosotros tenemos una columna de agua, imaginemos la columna de agua que corresponde a este punto que tenemos aquí. El peso de esa columna de agua lo podríamos descomponer en una componente normal al lecho del cauce y una componente paralela. La componente normal se compensaría por la reacción igual y opuesta que ejerce el lecho, pero la componente paralela al lecho estaría actuando. Bueno, pues esa componente paralela es la que termina generando el cortante que por unidad de peso viene expresado por esta relación que vemos aquí. El cortante es directamente proporcional a la altura de lámina de agua. El cortante en este punto vendría dado por esta altura de lámina de agua, que es h menos z, directamente proporcional al peso y marcado por la pendiente. Digo por la pendiente, en realidad sería por el seno, pero cuando este ángulo es pequeño, el seno y la tangente es prácticamente lo mismo. Es importante ver que el peso específico del agua con los sedimentos es el que es, la pendiente es la que es, y cómo el cortante lo que hace es ir aumentando a medida que nos vamos acercando al fondo. Si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, una piedra, sobre esa piedra estaría actuando un cortante y la piedra se movería en función de que ese cortante que estuviese actuando fuese o no superior a la resistencia, al cortante crítico, a la resistencia crítica
que soporta esa piedra. No vamos a entrar en las cuentas, evidentemente, pero se puede calcular el cortante medio que se ejerce sobre todo el lecho, correspondiente a una determinada cota de lámina de agua. Ese cortante medio tiene una expresión, que es la que vemos aquí, el peso específico por el radio hidráulico y por la pendiente de la línea de energía. Dos conceptos, radio hidráulico y pendiente de la línea de energía, que parece que son un poco lejanos. A efectos prácticos, en nuestros ríos, donde la anchura es grande en comparación con el calado, el radio hidráulico, para entenderlo, para ponerle realidad, lo podemos hacer, lo podemos equiparar al calado, y la pendiente de la línea de energía a la pendiente del cauce. De manera que ya tenemos el cortante medio en el lecho. Ese cortante, si volvemos a nuestro tornillo, si ese cortante es muy fuerte, llegaría a romper el tornillo. Bueno, pues podemos utilizar ese cortante para compararlo con el cortante que pueden resistir los elementos de bioingeniería que instalamos y saber si esos elementos van a resistir o no a ese cortante medio en el lecho. Claro que hacer eso sería un poco jugar a los dados, porque si es un cortante medio y nosotros colocamos nuestras obras de bioingeniería en zonas donde el cortante es inferior al medio, muy bien, pero si las colocamos en zonas donde el cortante es superior al medio, podemos tener serios problemas. Por eso es muy importante tener una idea no del valor del cortante medio, sino cómo se distribuye ese cortante realmente en el lecho para que nuestros elementos de bioingeniería, los elementos que instalemos, tengan una resistencia al cortante adecuada. Aquí vemos cómo se distribuye el cortante en la sección. En el lecho es prácticamente constante, con un valor máximo en el centro. Esto es resultado de unos flujos secundarios, mientras que en el talud, como vemos, tiene una distribución casi lineal, cosa lógica, es decir, es máximo o tiende al valor más alto en la base del talud, y va disminuyendo a medida que nos vamos acercando, como hemos visto en esta imagen, según nos vamos acercando a la superficie libre. Lo lógico es que sepamos calcular esos valores máximos, sepamos cómo se distribuye, para que en función de esa distribución espacial y de la resistencia que tengan nuestros elementos de bioingeniería, los ubiquemos adecuadamente. De manera que cuando estimemos el cortante debido a la acción del flujo, y voy a centrarme fundamentalmente en el talud, yo lo que voy a hacer es tratar de ver de calcular el cortante máximo. Tengo que saber dónde está y cómo se reparte a lo largo del talud, y a partir de ahí diseño. Tenemos la expresión del cortante medio que hemos visto. Ese valor de cortante medio tenemos que aplicarle un factor de mayoración que nos dará el cortante máximo en el talud. Y a ese cortante máximo en el talud es posible que haya que añadirle otros factores de mayoración. Por ejemplo, si estamos en la parte exterior de una curva, o por ejemplo, si hay fenómenos de turbulencia que son importantes, o el tiempo de permanencia del flujo en esas condiciones. Para resolver eso, disponemos de ábacos, como este que vemos aquí, que nos va a ayudar a determinar el factor de mayoración para obtener el cortante máximo tanto en el lecho como en el talud. Ahora veremos un ejemplo. O este otro que nos da el factor de mayoración KB que tendríamos que aplicar si estamos en la parte exterior de una curva. En el caso de turbulencias, el factor de mayoración que se recomienda es de incrementarlo en un 15%. En cuanto a la permanencia del flujo, también hay algunos textos que hablan de factores de mayoración. No lo he traído porque es un tema un poco controvertido y que no está suficientemente respaldado. ¿Cómo lo aplicaríamos? Ya hemos visto que nosotros obtendríamos, obtendríamos el cortante medio, en el que hemos hablado que necesitaríamos en un sentido estricto el radio hidráulico y la pendiente de la línea de energía. Desde luego, eso haría falta. Para obtener eso, pues es muy recomendable utilizar modelos hidráulicos. En este caso no son modelos hidráulicos especialmente complejos,
Normalmente con un modelo hidráulico unidimensional, estoy pensando en GEC-RAS, se puede hacer una modelización relativamente sencilla que nos proporcione unos resultados fiables. Ese modelo nos va a permitir calcular anchura de lámina de agua, calados, en definitiva, información que nos va a ser útil para no solo la estimación de esfuerzo cortante, sino todo el diseño de nuestras obras de bioingeniería. El ejemplo que decía, si nosotros conocemos el calado medio, lo primero que tenemos que hacer es obtener el coeficiente de mayoración para obtener el cortante máximo en el talud. Determinamos la relación que hay entre la anchura y el calado, entramos en este caso, aquí tenemos el tau su s, que es el abaco que corresponde que nos va a permitir obtener el coeficiente de mayoración en los taludes, entramos con la relación B partido por D, y si sabemos que el talud tiene una pendiente de 1 a Z, en este caso Z vamos a suponer que tiene un valor 4, es un talud bastante tendido, pues veríamos que el coeficiente de mayoración que corresponde, que sería el cociente entre el máximo y el medio, es de 1,4. A continuación, veríamos cuál es nuestro radio de curvatura, lo relacionaríamos con la anchura de lámina de agua para el caudal de cálculo, y en este caso el valor que aparece es 1,55. Bueno, pues ya tendríamos el cortante máximo en el talud, que sería el medio multiplicado por esos dos factores de mayoración. Si hubiese turbulencias, habría que añadir ese factor de mayoración de turbulencias. Fíjense lo importante que es estos factores. Aquí estamos hablando de más del doble del valor medio. Si nos hubiéramos dejado llevar solo por el valor medio, pues las probabilidades de que nuestra obra hubiese tenido algunos problemas de estabilidad serían muy, muy importantes. Desde luego, la estimación del talud máximo es trascendental. ¿Hemos terminado con eso? No, no. Hemos estimado el cortante y hemos visto cuál es el máximo, en este caso en el talud. Pero claro, yo tengo que determinar cómo se distribuye a lo largo de la sección, porque en función de su distribución yo puedo poner unas u otros elementos de bioingeniería. Tengo que conocer el cortante crítico de los materiales y elementos de bioingeniería. Recordar que el cortante crítico es el cortante que el material es capaz de resistir sin desplazarse o deteriorarse, y seleccionar un material o conjunto de materiales que cumplan la condición que el cortante crítico sea mayor o igual que cortante de flujo. Y a partir de ahí, estudiar la ubicación óptima de esos materiales en la sección. En primer lugar, ¿cómo determinar la distribución del cortante a lo largo de la sección? El cortante máximo en el talud se suele presentar aproximadamente a 1/3 de la base. Lo que habitualmente se hace es a ese tercio inferior asignarle el valor del cortante máximo. El siguiente tercio se calcula el cortante medio y el cortante medio también para el tercio superior. En definitiva, lo habitual es considerar como, digamos, repartir en 3 zonas el talud. Una vez que ya tenemos los cortantes que debe soportarse en cada una de esas zonas del talud, lo que hay que hacer es seleccionar un material. He traído aquí un recorte de esta publicación muy reciente. Hay bastante referencia, le he traído esta porque la tenemos en castellano, es muy reciente. Pues aquí vemos el cortante o la resistencia al corte de un montón de técnicas de bioingeniería cuando la vegetación no está desarrollada o con vegetación desarrollada. Y a partir de ahí seleccionamos los materiales que potencialmente pueden soportar cada uno de esos valores y estudiamos la ubicación óptima. Aquí vemos un ejemplo. Fíjense que viendo esto podríamos decir que esta sección transversal es la de un cauce en curva y que además es una curva a izquierdas, si el agua entra desde nuestros ojos hacia la pantalla. ¿Por qué es de una curva? Pues porque vemos que los materiales que se han introducido no tienen nada que ver los que hay en la margen derecha con la margen izquierda. ¿Por qué decimos que es una curva a izquierdas? Porque la parte exterior de la curva, en este caso la margen derecha, es la que va a soportar mayores acciones y por lo tanto el cortante va a ser mayor, ya lo hemos visto, por ese factor de mayoración en curva. Y además vemos también cómo los materiales que se colocan, tanto a lo largo de cada lateral como en una margen y en otra, son distintos porque su resistencia al corte es distinta
y su capacidad para proporcionar otros servicios ambientales también es distinta. Y eso que vemos ahí en un dibujo lo vemos aquí también con esos 3 niveles perfectamente definidos. En definitiva, hay que buscar soluciones acordes a la distribución de cortantes y propiciando la naturalización y, en definitiva, la puesta en valor de la bioingeniería. Desde luego, es muy importante tener bien claro que hay que rechazar soluciones homogéneas y generalistas en el talud y aquellas que están seleccionadas con independencia del cortante que tienen que soportar. Y pongo aquí un par de ejemplos. La infame escollera que tenemos ahí a la derecha o esa malla, malla vegetal bueno, pues que no ha funcionado bien. Fíjense en que he dicho infame escollera. ¿La escollera es mala? No. De la misma manera que la manta orgánica no es mala. Ni la escollera ni la manta orgánica tienen la capacidad para ser malas. Son inertes, no toman decisiones, no puede haber ni bondad ni maldad ni en la manta ni en la escollera. Lo que son malas, y en algunos casos muy malas, son las soluciones asumidas por el proyectista. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos a decir. Porque a veces a los materiales se les cuelga un San Benito y eso en ocasiones hace que no se utilicen cuando son las soluciones más adecuadas. Y sí, estoy hablando de la escollera. La escollera puede tener un papel fundamental como un elemento esencial en nuestras actuaciones de bioingeniería. Ya hemos visto las acciones del flujo sobre el BIM. Vamos a ver ahora del BIM sobre el flujo. Y voy a espabilar porque me queda poquito tiempo. La primera sería la rugosidad. La rugosidad, pues cuando aumenta el coeficiente de rugosidad, esa N de Manning automáticamente aumenta la resistencia al flujo, aumenta la energía disipada. Si aumenta la N de Manning, si recordamos la fórmula de Manning, está en el denominador, de manera que aumento de la rugosidad de la N de Manning implica disminuir la velocidad. Y si tenemos en cuenta la ecuación de continuidad, si el caudal que está circulando es el mismo y la velocidad ha disminuido, tiene que aumentar la superficie mojada, por lo tanto es habitual que aumente el calado. ¿Qué efectos tiene esto? Pues evidentemente se reduce la velocidad, pero es que además se reduce en el conjunto, pero especialmente en la zona donde está la vegetación, que es donde además nosotros la hemos puesto porque es precisamente la más sensible y la que queremos estabilizar. Por lo tanto, ese aumento de la rugosidad es un factor muy importante dentro de los resultados que vamos buscando. Es verdad que en ocasiones pasa como en esta curva idealizada, como vemos que la velocidad y el calado van aumentando, pero si llegamos a la zona con vegetación, la velocidad prácticamente no aumenta, mientras que el calado puede aumentar mucho. Si no hubiese vegetación, esa relación continuaría con pocas diferencias. Evidentemente ese incremento de calado también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque podemos generar problemas de inundación aguas arriba y porque, como ya hemos visto, el aumento de calado va a generar también incrementos de cortante. Otro aspecto de la bioingeniería sobre el flujo son los cambios bruscos en las líneas de corriente. Y para eso les presento aquí el efecto de esos cambios bruscos en la pila de un puente o en los estribos de puentes. Ya sé que están ahora ustedes pensando, pero vamos a ver, ¿estamos a puentes o estamos a bioingeniería? Estamos a bioingeniería. Lo que pasa es que estos cambios bruscos en las líneas de corriente, donde se conocen mejor, es en pilas y estribos de puentes, porque es donde han producido mayores daños y donde los ingenieros han dedicado más tiempo y conocimientos para intentar resolverlo. ¿Por qué? Porque generan intensos procesos de erosión local que vienen provocados por estos cambios bruscos en las líneas de corriente, que generan esos procesos erosivos, esos vórtices, con esos fosos de erosión que son función, no es que la ecuación, pero sí las variables más importantes. Dependen de la anchura del obstáculo al que se enfrenta el flujo, dependen del calado y dependen del número de Froude. No les voy a calentar la cabeza, pero para que vean, el número de Froude es directamente proporcional a la velocidad. De nuevo, nuestra querida velocidad. Bueno, ¿estamos a puentes o estamos a bioingeniería? Pues aquí vemos cómo la bioingeniería ha utilizado esos efectos, por ejemplo, utilizando estos elementos, estos grandes restos vegetales, para generar cambios importantes en el biotopo acuático, para generar fosos
donde cambia la granulometría, para generar acumulación de sedimentos, para generar zonas donde aumenta la velocidad, donde se reduce la velocidad, y todo eso con el objetivo de incrementar la diversidad del biotopo acuático y con él la biodiversidad. O este otro ejemplo, veíamos, esto sería el estribo de un puente, cada uno de estos postes que está sujetando esta empalizada, si estuvieran en una curva y el agua incidiera, podían generar un efecto parecido al que vemos aquí. De manera que hay que tener en cuenta estos efectos que las líneas de corriente pueden tener. En unos casos para aprovecharlos y en otros casos para evitar que produzcan efectos indeseados, como sería el caso de erosiones locales provocados en alguno de estos postes que podrían dar lugar a que se cayeran y con él se viera comprometida la estabilidad de ese elemento que está ahí colocado. Quiero llamar la atención en esta imagen del 2018, vemos cómo este gran resto vegetal, el sistema radical, se enfrenta al flujo. Eso que aparece en el 2018 ya aparecía en 1998 para proteger la parte exterior de una curva, o en esta otra imagen de 1992, en el que vemos qué es lo que está ocurriendo aquí. Ven, efectivamente, en las curvas se produce un cambio en las líneas de corriente, más o menos intensa, dependiendo del radio de curvatura, y eso genera problemas de inestabilidad de talud como consecuencia de todos estos procesos que hemos comentado aquí y también de los fenómenos de variación de cantidad de movimiento y teorema de impulso. Ven ustedes estas ramillas, estas ramas de sauce que se colocan casi, normalmente por facilidad de ejecución material, se colocan, no digo paralelos, pero casi. Bueno, pues todo esto tiene que ver con una realidad que hasta hace muy poco no se ha puesto de manifiesto y que está relacionada con la manera de controlar esos cambios bruscos en la línea de corriente. Este trabajo del año 2019 se hizo un modelo hidráulico, un modelo reducido, en el que se colocaron unas ramillas y se vio que el efecto de estas ramillas era un efecto fantástico para evitar todos estos efectos que el agua tenía sobre estos postes que empezaban a funcionar como si fueran parte de pilas o parte de estribos de puentes. El empirismo de los que nos han precedido en la bioingeniería se dieron cuenta de esto y en el fondo eso es lo que están haciendo estos sistemas radicales cuando se enfrentan al flujo. Reducir ese efecto de cambios bruscos en línea de corriente o lo que ocurre con estas ramillas, tanto como ramillas o cuando desarrolla las hojas correspondientes. ¿Y la velocidad? ¿Qué pasa con la velocidad? Pues que la velocidad como criterio de selección, ¿por qué aparece la velocidad? En este caso, esa tabla que veíamos, donde teníamos la tensión o resistencia al corte, aparecía también la velocidad, una velocidad por encima de la cual no estaba garantizada que esta técnica de bioingeniería fuese funcional. Y sin embargo, la velocidad no es una fuerza. No ha aparecido, no es una fuerza de arrastre, no es una fuerza de sustentación, no es una fuerza de... ¿Qué ocurre? No, no es una fuerza, pero es responsable, por ejemplo, con el cuadrado de la velocidad determina la fuerza de arrastre. También cuando la velocidad es alta, todos estos efectos de modificación de las líneas de corriente son más intensos y por lo tanto mayores son las turbulencias y mayores la capacidad para desmantelar y para movilizar. Todavía no hay ecuaciones que permitan estimar con precisión esas acciones y sus efectos en bioingeniería y por eso se utilizan los umbrales de resistencia a la velocidad como un indicador secundario de esa resistencia. Ojo, digo secundario y hay que tener mucho cuidado porque esos umbrales están condicionados a la calidad de la ejecución y lo vamos a entender en el caso de estas líneas de corriente. Si cualquier elemento que nosotros colocamos, pensemos en una manta orgánica, no está bien dispuesto, tiene rugosidades, los solapes no son los adecuados, en el momento que uno de esos elementos se enfrente, se levante y el flujo actúe sobre él, vamos a tener fuerza de arrastre, vamos a tener todas estas modificaciones de las líneas de corriente con todos los efectos que se generan y ese material se va a desmantelar. Con velocidades muy inferiores a las que teóricamente nos dicen que soporta. ¿Por qué? Porque la ejecución no ha sido la correcta.
Muy, muy importante la calidad de la ejecución en bioingeniería. También se pueden dar cambios suaves utilizando grandes restos vegetales para dirigir el flujo. Aquí vemos, en este caso, concentrándolo en el centro para generar también incrementos de biodiversidad. Aquí, en este caso, los troncos se utilizan como vertederos o en este caso también para dirigir el flujo, pero se utilizan como deflectores. Aquí el agua pasa por encima del obstáculo, aquí no. Ojo, hay que tener cuidado y también aquí hay que conocer cómo funcionan estos elementos. El mismo tronco, cuando es un deflector y no pasa por encima de él, el agua lo que hace es recorrer el eje del tronco y lo conduce. Pero cuando ese tronco, el agua pasa por encima de él, el agua vierte perpendicularmente al eje del tronco. Y eso es importante. Imagínense que yo en este deflector aquí no he preparado ninguna protección. Mientras el agua está baja todo va bien, pero cuando llega el agua alta, entra el agua por aquí, ven por dónde estoy marcando la flecha, vierte perpendicularmente al tronco e incide directamente en el talud, a un lado y a otro, y me puede generar unos problemas muy importantes. Por eso se construyen con estas características para que cuando lleguemos a caudales altos, el agua en ningún caso, como vemos aquí en la imagen, en el dibujo, se dirija sobre el talud. Aquí ven un ejemplo, ya no me da tiempo a detallarlo, lo pueden leer ustedes, de, en el caso, una aplicación en el que efectivamente se tiene en cuenta ese doble comportamiento y evitamos problemas sobre el talud. En definitiva, y como conclusión, yo creo que he justificado adecuadamente ese lema que he enunciado al principio de una manera categórica y un poco petulante. Sin hidráulica fluvial, nada. Pues miren, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no es verdad, o si lo prefieren, es una verdad a medias. Es una verdad a medias porque para aplicar la bioingeniería en la restauración fluvial es necesaria la botánica, la geología, la edafología, la resistencia de materiales, la geomorfología, la hidráulica fluvial. Y todas ellas son igual de imprescindibles. Desde luego, sin mecánica de suelos, sin hidrología, no es posible hacer una buena restauración fluvial con la bioingeniería. Eso es verdad que supone que dedicarse a la bioingeniería exige estudiar mucho, exige un abanico de conocimientos muy amplio, exige trabajar también con incertidumbres. Pero es tan bonito, es tan bonito. Yo desde luego les animo a trabajar en este ámbito, es extraordinariamente gratificante. Pues por mi parte nada más, muchas gracias y espero que sepan disculpar el que me haya extendido un poco más de lo previsto. Gracias.